español, y hoy hablamos de naturales, cultivadas, australianas, Tahití, chinas, majórica, sel, ceilán. La variedad de perlas y productos que se ofrecen como tales actualmente en el comercio hacen que sea muy interesante el conocimiento de las características y identificación de cada una de ellas, para poder apreciarlas en su justo valor. Naturalmente, estamos hablando del apasionante mundo de las perlas. Y si alguno, estoy seguro que ninguno, pero si alguno tuviera alguna duda sobre el calificativo apasionante, estoy seguro que al final de esta conferencia no va a haber despejado todas sus dudas, tanto por lo que vais a la presentación como por la presentadora. La presentadora, Amparo Moyano, la conocéis todos, o la mayoría, y aquellos que no la conozcáis, pues estoy seguro que a partir de hoy la vais a conocer y no se os va a olvidar. Estas presentaciones tienen un inconveniente, pero estoy seguro que no va a defraudar. Amparo no va a defraudar a ninguno. Amparo es diplomada en Relaciones Públicas, diplomada en Gemología, especialista en diamante, experta tasadora de joyas y diplomada gemóloga europea. Lleva en el instituto desde el año 1900, lo he visto por aquí. No me hará falta, reina. Es que estoy muy sensible yo con ese tema. 94, es una jovencita. Y lo demás no lo leo porque me ponen aquí, pero la otra fecha no lo leo. No hace falta. Extenderme yo en la presentación de Amparo es absolutamente innecesario, porque la conferencia de Amparo lo va a decir todo. Muchas gracias, os dejo buena tarde. Bueno, buenas tardes. Yo no voy a utilizar micrófono, se me escucha bien arriba, no me gusta el micrófono, no me gusta, además que chillo mucho, cambio mucho de voz y entonces muchas veces pitan, ¿no? Y los destrozo los oídos. Vamos a hablar de perlas, vamos a hablar de ese maravilloso mundo de las perlas, un mundo que nos ha sido siempre, desde siempre, muy familiar y que hoy en día está un poquito complicado, pues porque hay muchísimos tipos de perlas en el mercado y nos hace desconfiar un poco. Siempre que hay desconfianza, al final lo que no hacemos, decimos, para comprar salud ninguna, pues ya no compro. Y vamos a ver que se puede comprar perlas, que sabiendo lo que es una perla, sabiendo de dónde vienen las perlas y sabiendo los diferentes tipos de perlas que hay, el trabajo que cuesta el que una perla se produzca y en base a eso el precio que va a tener esa perla, vamos a ver cómo sí nos va a gustar. Nos va a gustar como ha gustado desde siempre. La perla es algo que es la gema más utilizada o la que más se ha utilizado y desde más antiguo. Tener en cuenta que es la gema que nunca ha habido que hacerle nada, tal y como salía en la naturaleza, se ha podido utilizar. Está comprobado que es la gema que como adorno personal se ha utilizado desde más antiguo. Ya no solo adorno personal, la perla la hemos, la perla siempre ha estado envuelta en un halo de misterio y además siempre como que se ha asociado a belleza, pero no solo a belleza física, sino a belleza espiritual. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando una persona nos parecía fantástica, lo hemos acoplado a nuestro vocabulario? ¿Cuántas veces cuando una persona nos parece maravillosa decimos, es una perla? E incluso vamos a quedar con las amigas, oye, ¿te parece bien a las 4? Me va de perlas. Es decir, siempre utilizamos la palabra perla como algo nuevo, bueno. Y se ha utilizado en el Antiguo Testamento, en el Talmud, en el Corán, siempre cuando se tenía que hablar de virtudes, se hablaban de perlas, porque tienen algo especial, ese halo misterioso y esa luz que vamos a ver, creo que todos al final de la conferencia vamos a poder ver que lo más maravilloso que tienen las perlas es esa luz que desprenden. Vamos a ir poco a poco y vamos a ver qué es una perla. Una perla, por supuesto que es una gema. Claro que es una gema, y muchas veces yo con compañeros míos, geólogos sobre todo, me peleo y dicen, eso de gema, perlas, bueno, hoy en día, claro que es una gema. ¿Qué es lo que necesita un material para que se le llame gema? Que cumpla 3 características fundamentales.
Una de ellas es la belleza. Creo que no tengo que hablar más. Vamos a ver las imágenes, ¿eh? Todo esto que voy a poner, esta primera parte, van a ser perlas naturales, ¿eh? La belleza. La segunda característica va a ser la durabilidad, es decir, esa permanencia en el tiempo. Creo que una de estas perlas, esta, es del año 1700 y pico, o está datada en 1700 y pico, pero de la durabilidad vamos a hablar ahora un poquito después. Y por último, la rareza. Rareza en cuanto a que es difícil encontrarla en la naturaleza o no es tan fácil como otras cosas. Aquí ya hablaremos también de las perlas cultivadas y hablaremos de qué tal grado de rareza tienen un tipo de perlas, otro tipo de perlas, y en función de eso vamos a poder apreciarlas y a poder valorarlas, que creo que es hoy el objetivo de muchas de las personas que estáis aquí, que tenemos un cacao que no sabemos qué pagar por un collar de perlas determinado, porque hoy en día todas se parecen mucho. Bien, una vez que sabemos que va a tener esas tres características y que la podemos llamar gema, pues de la durabilidad vamos a hablar, por ejemplo, de las primeras perlas que se conocen. Es una perla japonesa que se llama Homon, que está datada 6.000 años antes de Cristo. No tengo fotografías de esa perla, no creo que exista hoy en día. Hay literatura hablando de ella, pero no he podido verla físicamente en ninguna foto. Sí he podido ver este aderezo de perlas que se conserva en el Museo del Louvre, en la Galería Persa, y que está datado 4.000 años antes de Cristo. Las perlas pueden datarse, son carbonato, y como tal carbonato se le hace prueba de carbono 14, y se puede saber la edad que tienen las perlas, como se ha sabido de este pendiente encontrado hace relativamente poco, en el 2008, en unas excavaciones en Israel. Fijaros en el estado de conservación que están las perlas, son magníficas. Por lo tanto, la durabilidad creo que ya está demostrada. Bien, pero ¿qué es una perla? Vamos a ir por partes. ¿Qué es una perla? La definición de perla nos dice que una perla es una concreción nacarada o no, producida por moluscos univalvos o bivalvos. Bien, esto sería una perla, y tanto como estos moluscos, que son los más conocidos, ahora vamos a hablar un poquito de ellos, que son las ostras, esas que se conocen con el nombre de ostras, sobre todo las pintadas, también hay univalvos, y lo vamos a ver. Esta es la gran familia que da las perlas, sobre todo todos estos que están aquí, y hay excepciones, como por ejemplo este que no lo tenemos en este árbol genealógico de las perlas, que es una tridacna gigas. La tridacna es esa concha que se utiliza muchas veces para bautizar, como pila bautismal, es ese tipo. Y en una ocasión, no sé si en más, pero por supuesto esta sí está aquí, y veis esta especie de cerebrito, la verdad es que tiene una cosa horrible, esta no es nacarada, pero esto que vemos aquí es una perla, es decir, es una concreción que en un momento determinado hizo este molusco. Esta perla se encontró en el año 1947 en Filipinas, y el buceador que la encontró murió, porque intentó cogerla y la tridacna cerró valvas y el hombre se ahogó. O sea que cuando encontraron al hombre fue cuando encontraron a esta perla. Pero bueno, no está aquí. Vamos a pasarle un poco revista a los moluscos productores de perlas naturales, que luego vamos a ver que se han utilizado para hacer perlas cultivadas. Empezamos por, para mí, la más bonita de todas, que es uno de los géneros que más, hay 200 y pico, no sé si son 230, 235 tipos o especies de moluscos que pueden producir perlas, pero las más conocidas son las del género pintada. Y dentro de las pintadas, para mí la más impresionante es la pintada que vive en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Manar, que ha dado las mejores perlas orientales de siempre. En este caso es una pintada radiata y producía pues esto, y sigue produciendo, poquito, pero sigue produciendo estas perlas de este color. Me gustaría que se fijaran en que la perla tiene mucho que ver con la madreperla, con la capa nacarada interna de la ostra, porque realmente la perla es una autobiografía de la ostra. Lo que es la ostra es lo que luego va a ser la perla. Entonces van a ver cómo tiene mucho que ver en color, en oriente, en brillo, una cosa con la otra. Bien, esta sería esa pintada que vive tanto en el Pérsico como en el Golfo de Manar, y otra de las pintadas de la misma familia, pero en este caso es otra variedad, que se llama Fucata. Bueno, los nombres ya saben que son un poco complicados.
Esta vive en el Pacífico, más concretamente en los mares de Japón, que es la que hoy en día se está utilizando para producir esas perlas conocidas como japonesas o perlas Akoya, que hablaremos también de ella, pero que en su momento, por supuesto, ha dado muchas y muy buenas perlas naturales. De la misma familia, pero con un tamaño bastante mayor, están las pintadas máximas, las que viven en los mares del sur, tanto en la zona clara, en la zona, digamos, norte, la zona de Filipinas, de Tailandia, sobre todo Filipinas, Tailandia, Birmania puede ser, y sería la pintada máxima de labios dorados, es decir, el borde de la ostra tiene un tono que va tirando cada vez más a dorado. Y en los mares del sur, en la parte oscura se le llama, o la zona oscura, que sería Australia y Nueva Zelanda, vive esta otra ostra, que es la pintada máxima de labios plateados, que puede dar perlas blancas, blancas silver, un poco grisáceas, hasta ha podido dar perlas de color negro. De gran tamaño, por lo tanto, la pintada es de gran tamaño, la perla va a ser de gran tamaño. En el centro, en los mares del sur, en toda la zona de la Polinesia, vive esta otra ostra, que es la pintada margaritífera. Y la pintada margaritífera da perlas, esas perlas que conocemos hoy en día con el nombre de perlas de Tahití, esas perlas de colores oscuros, verdes, azuladas, incluso negras también puede darlas. En los mares de Japón vive esta otra ostra, que luego hablaremos de ella porque se utiliza mucho para cultivo y además es una perla que creo que conocemos casi todos, que es la perla Mabe, es la Teria penguin, es esta ostra de aquí, es muy curiosa porque cerrada y puesta de pie parece un pingüino, por eso le llaman así, tiene como una especie de colita y parece un pingüino. Y aquí tenemos al gran productor de perlas de agua dulce, que ha existido siempre, ha habido perlas de agua dulce naturales, ahora hay muchas cultivadas, pero han existido en los ríos de Escocia, en los ríos de Estados Unidos, existían estas perlas o estos mejillones que daban perlas de agua dulce. Pero no solo las ostras dan perlas. Esta familia que hay por aquí, que es la de los gasterópodos, con el Strombus gigas a la cabeza, dan unas perlas excepcionales. Son unas perlas que yo siempre he defendido. La gente me miraba así con una carilla como diciendo, sí, bueno, no son nacaradas. Si nos damos cuenta, la superficie de la caracola no es nacarada, por lo tanto, la perla no va a ser nacarada. Son estas caracolas que nos ponemos algunas veces para oír el mar. Lo que pasa es que, digamos que son más grandes, por eso se llaman gigas, es el Strombus gigas, que da una perla, que ahora les va a sonar seguro, que se llama la perla concha, o la conch pearl, de supermoda esta semana pasada, porque se ha vendido una pulsera de esas perlas en $3 millones. La pulsera de la reina Victoria Eugenia, que la tenía una de sus descendientes, no sé si era Olimpia de Torlonia o la princesa Marone, una de ellas, y se ha vendido en una subasta en Sotheby's, salió en $1.400.000 y el precio de remate ha sido de 3 millones. Vamos a ver esa pulsera. Lo bonito de esa perla, de estas perlas, no son nacaradas, pero tienen una superficie que nosotros le llamamos flamígera, es decir, la estructura que tiene va haciendo como pequeñas llamitas que hace que al mover la perla veamos como una especie de claroscuro bonito. Y esta es la famosa pulsera. Una pulsera Cartier, se la hizo Cartier especialmente a la reina Victoria Eugenia y, si os dais cuenta, yo creo que habla por sí sola, ¿vale? De la misma familia, pero digamos que el hermano pobre, porque hay un hermano pobre en todas las casas, ¿no? Digamos, pues están las melómelo, son estos bichitos, estos gasterópodos, que dan unas perlas un poco, tiene una pinta un poco como entre cerámica y madera, ¿verdad? Es un poco, bueno, son perlas naturales, como tal tienen su mérito y ahí está, tiene que haber de todo. Y luego, esto lo pongo, aunque han salido muy poquitas en el mundo, porque a mí siempre me ha llamado la atención que en este árbol, ¿no?, existiera la familia de los cefalópodos. Y efectivamente, el Nautilus, que es uno de los cefalópodos que tenemos aquí como productor de perlas, este Nautilus especialmente, que dentro lleva, este es el caparazón, y realmente lo que lleva dentro del cuerpo del Nautilus es un pulpo, es un familiar del octopus, del pulpito, ¿no? Y ha dado perlas tan curiosas como estas, muy pocas, naturales por supuesto,
pero también ha sido un gran productor de perlas. Bien, cualquiera de ellos, tanto que sean univalvos o bivalvos, hacen la perla de la misma manera. Es decir, cuando ya son seres adultos y no necesitan su manto, el manto es como si dijéramos el origen de la vida de una ostra, ¿no? El que forma el cuerpo de la ostra, sus capas, sus valvas, todo. Bien, cuando ya no lo necesitan para crecer, y en ese momento se le puede pasar que entre, saben que están siempre abriendo y cerrando valvas, o en el caso de los gasterópodos, pues están, bueno, pues allí viviendo tranquilamente, y se les mete un bichito, un bicho microscópico, que normalmente se va a ir a colocar a la parte más cómoda, debajo de la gónada, en este caso, se va a colocar ahí. La ostra no puede desprenderse de ese bicho, y entonces lo que hace es, como mecanismo de defensa, hace lo único que ha hecho durante toda su vida, que ha sido expulsar manto. Y el manto lo expulsa como cuando se hacía a sí misma, es decir, cuando la ostra empieza a crecer, ese manto, ese tejido epitelial, que es la primera célula, digamos, origen de la ostra, lo que hace es ir expulsando, lo primero, una sustancia de origen proteico, que es la conquiolina, y que hace la capa externa. Bien, cuando la ostra tiene que defenderse de esa agresión externa, lo que hace es envolver ese bicho, ese manto, bicho que entra por ahí, en conquiolina, y a partir de ahí empieza a producir capas y capas y capas de carbonato cálcico. Con eso ya tenemos una perla. Esto sucede normalmente cuando es un ser animado. Cuando el ser es inanimado, hay veces que a la ostra lo que se le cuela es pues, un trocito de concha, de su propia concha, muchas veces que se le haya roto, o que se le haya mordido, lo que sea, pues como es inanimado, lo puede aislar. Incluso hay veces que hasta objetos animados los puede aislar, y lo aísla contra la parte que menos daño le va a hacer. ¿Cuál es? La valva. Y a partir de ahí hace lo mismo, recubre con conquiolina y capas y capas y capas de carbonato cálcico. Ahí tenemos una perla blister, una perla ampolla, una media perla. ¿Por qué? Porque hay una parte que está unida a la valva, es decir, no es redonda o no es por todas partes iguales. Estos son los dos principales tipos de perlas que se pueden producir como mecanismo de defensa a una agresión del molusco, a una agresión de la ostra. Como diría Kunz, ese gran geólogo, gemólogo, la perla no es otra cosa que el elegante sarcófago de un gusano. Me encanta la descripción, o sea, es que me parece genial, y la verdad es que aquí queda bastante patente, que es así, Bien, y dependiendo de dónde pueda aislar la ostra, la perla, o el bichito, donde empieza a fabricar la perla, en este caso está claro que en este broche, magnífico broche por cierto, estas tres perlas superiores van a ser perlas blister, perlas que se han aislado contra la concha. Pero las inferiores vemos que no son redondas, sino que tienen forma de lágrima. Eso va a depender mucho del sitio donde está recubriendo o donde está haciendo la ostra su perla. ¿Por qué? Pues porque mientras más cerca esté de la charnela es esa especie de musculito que une las dos valvas, digamos que el agua, como la ostra está continuamente, filtra miles de litros de agua, digamos que el agua le sirve como de pulimento natural. Por eso si la producción de la perla se produce cerca de la charnela, lógicamente van a tener esa forma de pirula, de perla, de lágrima, porque la palabra perla viene de ahí, viene del latín pirula, que significa gota o lágrima. Maravillosas, vamos a ir mirando, son naturales, y vamos a ver el aspecto que tienen. Y hay veces que, digamos que existe como una sobreproducción, es decir, si a la perla no la hemos sabido sacar a tiempo, lógicamente llega un momento en que empieza a barroquizarse y aparecen este tipo de perlas quiste, pero que son barrocas, es decir, que tiene una forma ya como un poco, es como cuando nosotros nos ponemos a hacer una bola de nieve o una bola de arcilla y en un momento determinado la tenemos redonda, pero si queremos ponerle más pegotes, al final nos sale un burruño tremendo. Entonces eso es lo que pasa muchas veces con ese tipo de perlas barrocas, que la ostra ha estado produciendo muchísimo tiempo. Eso en perlas naturales, en cultivadas es otra historia. Bien, también tenemos como
perlas naturales, esas perlas pequeñas que se conocen en todo el mundo con el nombre de perlas de Aljófar, pero que España, como tiene un vocabulario tan bonito, a mí me gusta hacer la distinción entre la perla de Aljófar, que es la que siempre se ha cosido en los trajes, esas perlas pequeñas de menos de un cuarto de grano, y otro tamaño todavía más pequeño, que es este que hay aquí, y que en joyería antigua sobre todo nos lo encontramos bordeando las cruces o en las tapas de los relojes de bolsillo, esa perla tan minúscula, y en España se le llama, me encanta la palabra, mostacilla, porque dicen que tiene el tamaño de un grano de mostaza, entonces se conocen con ese nombre. Por supuesto, en perlas naturales va a haber de muchos colores. ¿De qué depende? Es una cosa que siempre me preguntan, ¿de qué depende el color de las perlas? Pues del color de la... Por supuesto, claro, yo cuando lo pregunté la primera vez me dijeron, del color de las ostras. Dije, vale, estupendo. ¿Y de qué depende el color de las ostras? Pues el color de las ostras va a depender del tipo de agua en el que vivan, del plancton del que se esté alimentando, de la temperatura de las aguas, en función de todo eso, del tipo de sales que haya en ese agua. Entonces, en función de todo eso, va a ser, la ostra se va a criar tragando o alimentándose de ese tipo de sales o de plancton, y luego se lo va a pasar a la perla. De eso dependen los colores naturales de las perlas. Y las perlas se han utilizado siempre pues, en pendientes. Esto me gusta ponerlo por una sencilla razón, son uno de los pendientes más famosos, de las parejas de pendientes más famosas que han existido en perlas, son los pendientes Mancini, se llaman, y si se dan cuenta no tienen nada que ver uno con otro. Realmente en perlas naturales es muy difícil ver dos perlas iguales, muy difícil, es más fácil en cultivadas. ¿Por qué? Porque se va a dirigir ese crecimiento. Sin embargo, en naturales era muy difícil encontrarlas. Se han utilizado en pulseras, se han utilizado en grandes tiaras, coronas, como estas, por ejemplo, estas están un poquito estropeadas, ya sabemos que se estropean, o esta de la chata, esta creo que la conocemos o la hemos visto en alguna ocasión, y en magníficos collares. También se utilizan a nivel popular, es decir, siempre lo he dicho, yo cuando empiezo una conferencia, esta vez no he empezado la conferencia así, no sé por qué, siempre empiezo preguntando, haciendo la misma pregunta. A las mujeres se lo pregunto a ellas, y a los hombres les digo que piensen en su mujer, en su hermana, en su madre, en su novia, en quien sea, y que levante la mano la persona que nunca haya tenido algún objeto, alguna joya, con perdón. Creo que siempre, o sea, han estado acompañándonos siempre, incluso en esto, a nivel popular. Esto es un retrato de una campesina rusa con unas perlas de agua dulce naturales, maravillosas. Bueno, pues hay en un sombrerito, más o menos bonito o favorecedor, pero en aquel momento sería algo fantástico. Y en este recorrido breve que hacemos por la historia de las perlas naturales, tenemos que hablar de la reina de las perlas, Isabel I de Inglaterra. Ha habido mucha gente que ha utilizado perlas, pero creo que nadie como ella. Se decía de ella que tenía 3.000 vestidos bordados en perlas. Los aderezos eran espectaculares, los aderezos costaban de 18 collares, aparte de los adornos de pelo y, bueno, pues algún pendiente o algo que llevara. Es más, era tal su pasión por las perlas, o su manía por las perlas, que ella tenía una mascota, que por supuesto no era un perro, hasta ahí podíamos llegar, que era un armiño, sale retratado el armiño en algunos cuadros, y tenía a juego con sus aderezos el collar del perro. Lo tenía con las mismas perlas, ella se ponía sus collares de perlas, y para su perro, para su armiño, tenía un collar a juego con ellas. Los hombres también han utilizado perlas, en este caso vemos a Enrique VIII, o me parece que es Carlos VII de Francia, que esas flores de lis que tienen bordados en su traje, están hechas con perlas, y aquí en este caso con unos grandes perlones. Y por supuesto, si hablamos de hombres utilizando perlas, pues tenemos que hablar de los marajás, de los príncipes. Este es el marajá de Baroda y su hijo, con el collar de perlas rosas, se llama perlas rosas, no son como las otras, no son como las perlas conchas, son perlas blancas con un ligero tono rosáceo, que era la mejor calidad de perlas que existía cuando hablábamos de perlas naturales orientales. Y creo que puso a subasta los dos últimos hilos hace como 3 o 4 años, y me parece que salieron en $6 millones o una cosa así, me parece, no lo tengo muy claro.
Y por supuesto, en este fulgurante recorrido por las perlas, por la historia de las perlas, no podemos dejar de hablar de una perla que además ha estado hablando el año pasado muchísimo de ella, y ha sido a primeros de este año, yo ya no sé qué año vivimos, ¿cuánto se ha estado este año? ¿Ha sido la peregrina? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que fue a primeros de este año. Hablamos de la peregrina, esa famosa perla que no se sabe muy bien si se la regalaron o adquirió Felipe II. Era una perla panameña, de la costa de Panamá, de una ostra que vive allí, que se llama la pintada mazatlántica, y que, bueno, pues se la regalaron a él, la tenía él se la regaló a su mujer, luego pasó por varias vicisitudes, hasta llegar a manos, ya sabéis que ha habido mucha controversia con la perla, decían que si la perla la tenía la corona española, luego al final se demostró que la perla estaba en poder de Elizabeth Taylor, porque se la había regalado Richard Barton, la compró, se la entregó a Cartier para que Cartier hiciera este collar fantástico, que yo creo que hay algo que nos llama la atención en el collar. Nadie se atreve a decir qué. Bueno, aparte del tamaño, el tamaño es ordinario, totalmente. Nadie se atreve a decir qué nos llama la atención en ese collar. Que no son iguales las perlas, que parece mentira que es platino, ¿no? Diamantes, rubíes maravillosos, diamantes, y sin embargo las perlas, la mayoría de ellas, no son iguales. ¿Por qué? Porque son perlas naturales. Porque Cartier solo puso 4 perlas cultivadas. El resto quiso hacer un collar a tono con la peregrina. Y en aquella época, estamos hablando del año 1967-68, que fue más o menos cuando se engarzó ese collar, ya no había tanta posibilidad de tener perlas naturales. Ahora veremos por qué. Y efectivamente, por si a alguien le cabía alguna duda, porque se ha discutido muchas veces, no, está en poder de la corona española, la reina la ha lucido una magnífica perla de los mares del sur, de un tamaño estupendo, pero con forma más de gota que de pera, que es la que tiene la peregrina, y bastante más pequeña que la peregrina. Entonces, esta es nuestra famosa perla. Bien, las perlas han costado mucho dinero, los romanos pagaban millones. Yo no voy a hablar de precios, porque claro, si hablo de 6 millones de sestercios, decimos, ¿y eso qué es lo que es? Al precio de hoy pues no tenemos ni idea. Ha ido oscilando, han tenido modas, han pasado temporadas en que parecía que nadie quería las perlas y luego subieron mucho de valor. Una de las mayores subidones que han tenido las perlas naturales de valor fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta tal punto que este edificio, que no sé si alguno de ustedes lo reconocerá, es el edificio Cartier, que está en la Quinta con la 52, lo cambió Louis Cartier a un multimillonario americano que se llamaba Morton F. Plant, me parece, por un collar de 2 hilos de perlas. Luego creo que el precio más o menos sabemos, en fin, tiene su precio. Bien, pero el mundo de las perlas dio un vuelco, y dio un vuelco con este buen señor. Este señor, que no sé si os sonará o les sonará, yo es que como estoy acostumbrada a hablar a alumnos y llamar que usted me pone un poco nerviosa. Bien, este señor que se llama Kokichi Mikimoto, murió con 98 años y yo siempre digo que esa foto se la debieron hacer 10 minutos antes, porque el hombre estaba pelín arrugado, el pobre. Este hombre era un hombre muy curioso, era hijo de un fabricante de tallarines y él mismo también, yo creo que se dedicaba un poco ahí, y vivía en una península, que luego la vamos a ver, de Japón, que se llama la península de Shima, donde había gente, se criaban perlas, o se cogían perlas, se capturaban las perlas. Este hombre además viajaba bastante, y en uno de sus viajes vio este mejillón en un museo, con esos buditas con superficie nacarada. Le dijeron que eso estaba allí, que estaba datado del siglo XII o del siglo XIII, y que lo había hecho un tal Ye Jin-yang, que era, pues me imagino que fue el precursor o una de las primeras personas que intentó hacer perlas cultivadas. También se sabe que ha habido otras personas que lo han intentado. Australia dice que fue un australiano, pero realmente el padre o al que se le adjudica la paternidad del mundo de las perlas cultivadas es a este señor, a Kokichi Mikimoto. Él, al ver esto, pues empezó a hacer experimentos y, bueno, pues lo que hacía, como tenía a sus amas por allí, le pedía que les cogieran ostras, y en su primera granja que puso de cultivo,
cogían esas ostras y con parte de las ostras tallaban unos núcleos, es decir, ellos lo que decían, él sabía, por experimentos que había hecho un gran biólogo, Edgar Linné, conocido como Linneo, que también había hecho ya sus pinitos en el mundo del cultivo de las perlas y sí había dejado cosas escritas sobre cómo lo había hecho, pues vio que lo que mejor se le podía poner a una perla, a una ostra, era nácar, era su propio nácar, la madre perla. Y entonces excitaba a la ostra, le pedía a las amas que le cogieran esas ostras y les metía un poquito de nácar. Las ostras expulsaban el nácar, hasta que se dio cuenta de que tenía que meterle también un poquito de manto. El manto era el origen, ya sabes. El manto en las ostras y en los mejillones es ese tejidillo un poco baboso que tienen ahí alrededor, que sobresale un poquito. Bien, pues cortaba trocitos de manto y se lo insertaba. Y hizo su primera producción de perlas cultivadas. Lo que pasa es que él las hizo, no quería dañar a la ostra y las hizo pegadas a la valva, con lo cual sacó una producción de perlas cultivada blister. Mientras tanto había otros dos japoneses que hacían perlas quiste, o que estaban intentando hacer perlas quistes, pero él había patentado su invento, con lo cual cuando fueron los otros ya tenían el invento patentado, aunque tenían una perla quiste, pero los japoneses son muy listos. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? En vez de entablar una guerra mortal, casaron a un hijo de Missing con una hija de Mikimoto y crearon el gran imperio. Claro, es que la gente, hay que ser listo en este mundo, ¿para qué vamos a vivir y vencerás, no? Bien, entonces, en un primer momento utilizaban estas mismas ostras hasta que se dio cuenta de que era una pena utilizar las ostras para sacar el núcleo, porque entonces no tenían ostras para cultivo, con lo cual empezaron a importar los núcleos, que son nácar o son concha interna, de los ríos de Estados Unidos, sobre todo el Mississippi. Allí existen dos tipos de mejillones que lo que tienen es una capa interna muy gruesa y que da para tallar unos núcleos fantásticos. Entonces, bueno, pues empezó a hacer su gran producción. Lo que se hace, supongo que ya no me voy a extender mucho en el tema de cómo se cultiva una perla o cómo se inicia un proceso de cultivo de perla, porque creo que todos más o menos lo sabemos, ¿no? Se cogen a las perlas, se les abre un poquito para ver qué tal es la capa nácarada interna, porque así va a ser la perla, y se las pone en un pie, con la ayuda de un bisturí y de unas pinzas, pues se inserta ese trocito de manto que anda por aquí suelto, creo, y el núcleo, y después se las va poniendo, primero se las tiene vigiladas, les ponen hasta antibióticos, vitaminas. Claro, es como una especie, es como si a mí me insertaran un balón de fútbol, más o menos. Entonces, claro, pues las ostras, muchas de ellas mueren en el intento, no es tan fácil, pensamos que es que las perlas cultivadas es algo que se hace como churros, no, hay una producción importante de ostras que mueren intentando cultivar perlas. Entonces luego se las cuelga en estas famosas bolsas, ya sabemos que son como zapateras, y en esas bateas que hay mejilloneras gallegas, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada X tiempo se les va dando la vuelta, se las limpia de cara a cariño para que puedan abrir y cerrar valvas, respirar y alimentarse, y tenemos que tener en cuenta que en Japón se hace una capa de cultivo de medio milímetro cada año. Es decir, no es tan fácil. Aunque son miles y miles de capas, pero el grosor no llega hasta medio milímetro, hasta el año no llega a medio milímetro. Con lo cual, pues hoy en día que se está dando como bueno 1,5, 2, estamos hablando de 3 años, 4 años de cultivo de la ostra. La ostra hace pues lo que ha sabido hacer siempre, cubre con conquiolina y luego con la materia esta orgánica, y luego va expulsando esas capas de carbonato cálcico y entre medias va expulsando un poquito de conquiolina que hace como de redecilla entre las capas. Esto sería el resultado final, y además esta perla, que además la tenemos aquí, porque esta es una foto de una perla nuestra cerrada, es de las primeras de Mikimoto. Y sabemos que es de las primeras de Mikimoto porque el núcleo es nacarado. Es un núcleo de una ostra akoya, de la ostra que utilizan ellos luego para crear. Si ahora mismo nosotros cerramos cualquier perla, vamos a ver que el núcleo es como anaranjado y no nacarado, porque está hecho de la concha de los mejillones estos que se importan para hacer núcleos. Y el resultado final no puede ser más espectacular. Tenemos esa perla que se conoce en el mundo como akoya. Se conoce como akoya porque a la ostra
que produce las perlas en Japón se le llaman ostras akoya. Por lo tanto, las ostras que da, las perlas que da la ostra akoya se van a llamar perlas akoya. Todo esto, todo este proceso, se puede ver hoy en día. Aunque hoy en día ya las amas no bajan a buscar a las ostras, porque hoy en día se está criando ya a las ostras en cautividad, se recogen las valvitas esas cuando empiezan a hacerse chiquititas, las ostras tienen auténtico pasión por el cedro, entonces se colocan, donde están las ostras cultivando, se colocan unas ramas de cedro con un peso en el interior, en el fondo, para que las ostritas pequeñas, los spats, que se llaman las crías de ostra, se agarren con el viso, con eso que nos cuesta tanto arrancarle a los mejillones, esos pelillos que tienen, con eso se agarran y ahí están, ahí siguen creciendo. Entonces cuando son un poquito más grandes las van despegando y ya las van colocando en las cajas o en las cestas para tenerlas preparadas para producir. Pues todo esto, todo este proceso, digamos, de cultivo, de cómo bajaban las amas, bajaban a pulmón. Fue una de las grandes causas por las que desaparecieron las perlas naturales, aparte, por supuesto, de la aparición del gran Mikimoto. Porque, digamos que en el Golfo Pérsico, que era otro de los grandes orígenes, o el mejor origen de perlas naturales, la gente bajaba a pulmón, porque son unas filosofías un poco especiales. Ellos dicen, con esa religión o esa filosofía que tienen, dicen que lo que te da la naturaleza de una forma natural, tú no se la puedes quitar de una forma antinatural. Por lo tanto, bueno, pues las botellitas y todas esas historias estaban prohibidas. Y claro, cada vez había que retirarse más de la costa para ir a buscar las ostras. Entonces había muchas enfermedades pulmonares, las ostras no tenían por qué tener perlas, es decir, no había una seguridad. Sin embargo, allí en el Pérsico, por ejemplo, que aparecieron las plantas petrolíferas, daban un trabajo seguro, una seguridad social, un sueldo mensual, es decir, eso también contribuyó un poco, además de la aparición de Mikimoto, a que esto desapareciera. Y en Japón, por supuesto, acabó Mikimoto con todo esto, porque lógicamente era mucho más fácil el decir, asegurarnos de que tenemos una producción de perlas. Pero en la isla de Mikimoto, que está en la península de Shima, aquí está la isla de Mikimoto y aquí está la gran bahía de Ago, que es donde había tantas perlas naturales, está el Museo Mikimoto y en ese museo y en esas aguas se hace como una especie de exhibición de amas bajando a por las ostras a pulmón y sacando las ostras en los cubos que se han utilizado siempre para tener esas ostras. Estoy contando esta historia porque estamos organizando un viaje en el mes de abril para ir a Japón y se va a ir a la península de Shima y se va a ver la isla de Mikimoto y se va a ver esa, digamos, demostración de cómo vamos a ver todos esos pasos y se van a ver grandes collares y grandes joyas con perlas de las primeras producciones de Mikimoto. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1950 y tantos, 1960, esta especie de cultivo, este proceso de cultivo que se hacía en Japón, se llevó a los mares del sur. ¿Por qué? Porque se sabía que estaban las grandes ostras. Tener en cuenta que las ostras japonesas miden como entre 8 y 10 centímetros de diámetro, no miden más. Por lo tanto, no nos van a dar una perla mayor de 9, 9 y medio. Es imposible, porque tampoco se le puede meter un núcleo mayor. Ya está diciendo que es como si a mí me metiera un balón de fútbol, lo que no me van a meter es un balón de playa, porque entonces sí que me muero directamente. Entonces, el tamaño era limitado. Sabiendo las ostras maravillosas que viven en los mares del sur, las pintadas máximas de labios dorados, de labios plateados y la pintada margaritífera kuninji, empezaron a hacer ese mismo procedimiento de cultivo en los mares del sur. Eso que llamamos las perlas australianas, que no son solo australianas, son Filipinas, Birmania, Tailandia, Australia y bien, esas perlas. En un primer momento estaba el banco de ostras, porque no conseguían llevarlo cercano, digamos, más cercano a la costa, porque el agua era demasiado cálida y las ostras morían. Luego ya encontraron sitios para hacer sus granjas. Pero en un primer momento, donde encontraban el banco, ahí mismo, en ese mismo barco que iba a buscarlo, tenían su granja de producción, limpiaban las ostras, les hacían el injerto y las ponían en las redes estas, como las japonesas, y las dejaban en el mismo sitio, señalizadas por una boya, y de vez en cuando pues iban, en este caso claro, aquí ya la filosofía esta de que
de manera natural, nada, bajaban con botellas estupendamente y a darles la vuelta, a vigilarlas un poco. Y sacaban estas grandes producciones. ¿Qué se cultiva en los mares del sur? Pues en la zona norte está la pintada máxima de labios dorados, que como máxima calidad nos da perlas blanco-rosa, pero la máxima calidad son las golden, esas perlas de color dorado más o menos intenso. Está la pintada máxima de labios plateados, que también da perlas en ese color un poco silver, un poco blanco-plata, y que nos puede dar perlas grises, incluso hasta negras. Para que os hagáis una idea del tamaño de estas ostras, os diré que esto que hay aquí, esto que vemos aquí, es la muñeca del nativo que está sujetando la ostra en la mano. Creo que vemos el tamaño, ¿no? Por lo tanto, a mí me decían, mucha gente me dice, ¿y no había comercio de ostras? Había comercio cuando iban los grandes exploradores y se traían las perlas, pero los nativos no les hacía mucha ilusión encontrarse perlas, porque ellos se comían la carne de la ostra. Estamos hablando de ostras de 5 kilos, y la perla agría la carne de la ostra. Con lo cual, aparte que había otra cosa que no les dejaba el que la perla se produjera, y era que una de las grandes industrias que sí ha habido en los mares del sur en relación con las ostras ha sido la industria del nácar para botones. Claro, no dejaban a la ostra el tiempo suficiente como para que pudiera producir una perla. En la zona centro vive la pintada margaretífera, que a tenor de todos los colores que tiene nos da esas producciones de perlas de todos los colores, y en su máxima calidad tendríamos la perla negra. Estos son los colores que da Tahití. Tahití tiene un color muy pigmento, es decir, en Tahití la pintada margaretífera, una de sus sustancias orgánicas que expulsa, no solo la conquiolina, sino que son otras, son las que, digamos, tiñen a la perla de esos colores. Si os dais cuenta, las perlas de Tahití son como más brillantes, no tienen eso que luego hablaremos largo y tendido, si me da tiempo, nada, que es el oriente, tienen lustre, nos reflejamos, en una perla de Tahití nos podemos reflejar, y esta, sin embargo, si os dais cuenta, la luz sale de dentro. No podemos dejar de hablar de las perlas de agua dulce, que es lo que hoy en día está contaminando el mercado. Contaminando, y eso que hay perlas muy bonitas, cada vez lo están haciendo, los chinos están haciendo auténticas maravillas, pero han contaminado porque como fabrican muchísimo, lógicamente el precio es muy inferior, y hoy en día se separan muy difícilmente, en muchas ocasiones, de las perlas de agua salada. Entonces, eso es lo que a la gente le hace un poco dudar de las perlas. El productor es el Iliopsis exegeli, que es este mejillón mastodóntico y tremendo, al que no se le inserta un núcleo, se le insertan 30, 40, y en un año puede hacer una producción. Con lo cual, las perlas, pues ahí las tenéis, se venden por sacos. Entonces, lógicamente, es ley del mercado. A más producción, menos precio. La cosa está clarísima, pero no porque tengan menos calidad, la tienen, pero no tanto. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos comprar ahora mismo en el mercado? Pues podemos comprar en alguna subasta un magnífico collar de perlas del Pérsico. O podemos comprar en una subasta un magnífico collar de perlas naturales de los mares del sur. Ahora, ahí tenéis el precio, ¿no? 2 millones de euros en noviembre del 2004, precio real. Podemos encontrar todavía perlas naturales de agua dulce, antiguas, porque lo que está claro es que ya no las hay. Igual que sí puede seguir habiendo algunas naturales de agua salada, en el Pérsico, sobre todo en Bahrein, en la zona de Bahrein todavía hay pesca de ostras para que dan perlas naturales. De aguas dulce no, porque los ríos están muy contaminados, con lo cual las zonas esas donde se daban esos mejillones ya no existen, pero sí podemos encontrarnos en alguna subasta también un collar de perlas de agua dulce americano o un collar de perlas de agua dulce escocés, como estos que hay aquí, que hoy en día todavía se les regala a las princesas de Gales. Cuando una princesa de Didi, cuando le hicieron princesa de Gales, le regalaron los escoceses un collar de perlas de agua dulce. Podemos encontrarnos, por supuesto, las magníficas perlas Akoya, que son las japonesas, o las perlas cultivadas de los mares del sur, las Tahití. Estas otras perlas que se llaman Mabe,
que realmente son un producto compuesto. Lo que se hace es a esa ostra que os he enseñado al principio, que tenía forma como de pingüino, se le insertan varios núcleos con la forma que sea, blister, se le pegan a la concha y hacen una capita, le hacen una capa de cultivo, se le llama una cúpula de nácar, muy bonito, y esa cúpula se limpia de la conquiolina, se hace un núcleo nuevo y se pega a él. No sé si tendréis a alguien pendientes, Mavi, de esos medios pendientes que se les llaman perlas japonesas, mal llamadas perlas japonesas, pero muchas veces nos pasa que dicen, se mueve, está suelto porque se pega solo por los bordes, o estas perlas que son naturales, pero las metemos dentro de las cultivadas porque se producen como consecuencia de que se ha malogrado un proceso de cultivo. Es decir, a la ostra se le inserta un núcleo y la ostra al cabo de los 15 días expulsa el núcleo, pero ya ha puesto en producción el manto. Como el manto no tiene sobre qué, se hacen estas perlas tan irregulares, que se llaman perlas Keshi y que a mí me parecen magníficas. Me parecen preciosas, porque además es todo cultivo. Perlas de agua dulce tradicionales, estas que las reconocemos rápidamente, pero el problema de agua dulce es que los chinos han empezado a meter núcleos y las han redondeado, con lo cual tenemos estos collares de perlas de agua dulce que nos parecen redondas. Yo aquí siempre digo lo mismo, no está la cámara, ¿no? Vale, me pongo aquí. Digo, ¿cómo diferenciamos un collar de perlas de agua dulce de un collar de perlas de agua salada? Además de que porque son más translúcidas, el mejillón de agua dulce tiene que repartir el nácar y además trabaja muy deprisa, por lo tanto las capas no son tan cerradas, entonces la luz como que se les cuela, no son tan masa como las perlas de agua salada. Además de eso, nos vamos a acordar de la cara que tienen las chinas. ¿Cómo tiene la cara las chinas? Un poco redonditas, un poco paponas. Pues las perlas de agua dulce son paponas. Fijaros en ellas. ¿No lo veis? No son redondas, tienen mofletes, como Heidi. Entonces, ahí a ver si las vamos a identificar. Encontramos perlas de color natural. Amparo, 5 minutos. No me puedo creer. Perlas teñidas, perlas irradiadas, perlas blanqueadas. Y esto, que por supuesto no le vamos a llamar perla, le vamos a llamar producto de imitación perla. Son esas bolas de vidrio, nácar, de lo que sea recubierto por eso que se llama esencia de Oriente y que está hecho con escamas de pescado. Y otras cosas muy bonitas, pero más o menos es eso, con lo cual no se le puede llamar perla, producto de imitación perla. ¿Cómo identificamos? Pues entre naturales y cultivadas, la mejor manera no va a ser esta, lógicamente. Vamos a ver el núcleo y el cultivo, pero no podemos cerrar una perla y decir, era natural. Con lo cual, hoy en día lo que se utiliza mucho es la radiografía. Y la radiografía, sobre todo, además de para separar naturales de cultivadas, las utilizamos para ver qué tan grande es el grosor de la capa de cultivo. Hasta dónde llega el núcleo. Fijaros este collar, si os dais cuenta, no todas las perlas tienen la misma capa de cultivo. ¿Estas de dónde son? ¿Alguien se atreve? Venga, que no tengo tiempo. Agua salada. Eso es. Tienen los papotes de la China. Son chinas, de agua dulce. Con núcleo, fantásticas, pero son más translúcidas. Las teñidas las podemos también identificar así, pero casi siempre las vamos a identificar por el taladro, porque se tiñe por taladro y en el taladro hay concentración de color. Y estas que se blanquean son perlas de Tahití, de colores muy feos, que mediante blanqueamiento se consigue este color que se llama chocolate. Normalmente no se van a identificar porque se hace por un método que, bueno, pues no sabemos cuál es, pero lo que sí sabemos es que este color no existe en la naturaleza, entonces pues sabemos que están blanqueadas, aparte porque nos lo ha dicho el comerciante. Y las irradiadas las vamos a identificar o las vamos a separar de Tahití, porque si os dais cuenta, Tahití tiene el color iridiscente y sin embargo las irradiadas, esa iridiscencia es como a pegotes. ¿Lo veis? La diferencia entre uno y otro. Espero que sí. Bien, y en cuanto a las de imitación, es muy fácil al verles el taladro. Normalmente van a tener esa rebabilla rara, o al chocar una con otra, como casi siempre esa masa que hacen, esa esencia de Oriente, utilizan un producto acrílico, pues digamos que se rompe de una manera especial. Esto me lo voy a pasar, la clasificación, una vez que la sabemos,
vamos a ver por qué las clasificamos o cómo les damos un valor, una vez que sabemos qué tipo de perla tenemos. Y las vamos a clasificar por tamaño, por forma, por pureza, por oriente. Esta sería la mejor categoría de las perlas Akoya, de las perlas japonesas. Y en clasificación de mares del sur hacemos lo mismo, es decir, una vez que hemos clasificado por formas, porque pueden existir de muchas formas, lo que vamos a ver es cómo están picadas, qué grado de picaduras tienen o cómo está la superficie de la perla. Y en base a eso le damos esa calidad A si no tiene picaduras, la B si no está en más de un tercio de la superficie, la C ya, digamos que vemos defectos más aparatosos, y la D que es desechable totalmente. Pero ahora voy a hacer muy rápidamente, simplemente cada uno, no me lo tenéis que decir, miramos esos dos collares y yo digo que uno es mucho más caro, mucho no, pero sí, en relación tamaño-precio sí, uno es más caro que otro. Y cada uno que se quede con el de arriba o el de abajo. Ese collar es un degradé de mares del sur, 11-15 y vale 20.000 euros. Y el de arriba es un degradé 10-14 y vale 23.000 euros. Los dos collares nos parecen prácticamente iguales. Hay algo definitivo que los diferencia: el oriente. ¿Qué es el oriente? ¿Alguien sabe decir qué es el oriente? Eso es el oriente. Es decir, cuando hemos ido a comprar un collar de perlas, ¿cuántas veces nos han dado el collar y nos han dicho, es que tiene un oriente? A mí me lo han hecho alguna vez en una tienda y he dicho, oiga, ¿y qué es el oriente? Claro, muertecitos, se queda, porque dicen, eso, el brillo, no, el brillo es el brillo. Bueno, el color, no, el color es el color. ¿El oriente qué es? Bien, el oriente es una suma de varios fenómenos. El brillo, que es el lustre, la difracción de la luz cuando pasa dentro de la perla, se difracta la luz blanca en esos colorines y luego sale otra vez. Y iridiscencia también hace lo mismo. Se separan los colores que forman la luz blanca y algunos salen, otros no. Muy apagados porque estamos hablando de superficies opacas. Entonces nos sale un reflejo, pero todo este reflejo va a ser siempre en función de la capacidad que tenga la perla para reflejar la luz desde su interior. Y eso lo hemos visto muchas veces. A mí me decían, es que todo eso lo hace la luz cuando pasa por los bordes de las capas de aragonito. Y yo decía, ¿qué bordes? Si las perlas no tienen bordes. Sí tienen bordes, y todos lo hemos hecho. ¿No os decía así con un collar de perlas? Sí, no. Lo hemos hecho, ¿verdad? Pues primero se compra y luego se chupa el collarcito, ¿eh? Tenemos que hacerlo. Pero sí lo hemos hecho, ¿por qué? Porque sabíamos que tenía algo que rascaba. Los bordes que se veían a 600 aumentos como un mapa. ¿Cómo se llama eso? No, topográfico. Un mapa topográfico. Bien, se fueron subiendo los aumentos, nuestro querido Cózar. Y esos son los bordes de las capas de aragonito. Esos son prismas de aragonito, eso es una capa. Y los prismas en los que va cristalizando ese carbonato cálcico que expulsa la ostra, hace esto. Claro, la luz, al chocar ahí, ahora sí entendemos que haga fenómenos de difracción, de iridiscencia más amplio. Y por supuesto, claro, vamos a ver ese maravilloso oriente y por supuesto vamos a valorar, y aquí es donde yo quería llegar, hoy en día, ¿por qué voy a valorar un collar de perlas? Los hay de todo tipo, por el oriente. Por eso que ya entendemos lo que es, o creo que entendemos lo que es. Diferencia entre oriente y brillo. Y creo que así lo vamos a entender todos. El brillo es coger una sábana, una tela de nylon y estirarla. ¿Qué vemos? ¡Zum! Brillo. El oriente es coger una sábana de seda y hacer así con ella. ¿Qué vemos? Mate, oscuro, claro, brillante, apagado, densidad. Todas estas monerías las hace una perla que tenga una buena capa de cultivo. Le da más tiempo a la luz a hacer estas cosas. Aquí, en este lo vamos a ver, en esta no tiene mucha capa de cultivo, por lo tanto es un magnífico collar de perlas, pero que no tiene el oriente que tiene este. Ahora vemos la diferencia, ahora vemos lo que es oriente, eso es lo que tenemos que valorar. Y lo tenemos que valorar en perlas japonesas, en perlas australianas barrocas, redondas, incluso hasta en perlas de agua dulce, pobrecitas, o sea, están más, digamos que están más difuminado la luz, porque se nos va por los lados, pero también tienen un poquito de oriente.
Yo, desde luego, lo que sí les puedo asegurar, y con esto acabo, ya estoy acabando, lo que sí les puedo asegurar es que cuando yo tengo un buen collar de perlas, que es lo que quiero que ustedes se queden con ello, cuando tenemos un buen collar de perlas en la mano y vemos ese resplandor, porque al fin y al cabo el Oriente no es otra cosa que un magnífico resplandor que sale de dentro de esa perla, un poco tornasolado algunas veces, pues la verdad es que yo muchas veces cuando veo eso pienso si los griegos no tendrían razón cuando decían, ya saben que las perlas siempre han estado asociadas a muchos misterios, y los griegos, tan eruditos ellos, decían que las perlas eran el rocío de la luna, que salían las ostras a la noche a captarlo para que ese resplandor permaneciera eternamente. Y muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Si hay preguntas, súper sintéticas. Súper sintéticas. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Una de dos, no se han enterado. Se han quedado pasmados. Bueno, como no... Bueno, gracias. Como no me hacen preguntas sobre esto, y creo que es importante... ¿Nos vas a contar lo del viaje? Eso es mi delegado. No, pues sí que Eso mi delegado del viaje. No, lo que sí, por favor, cuidamos las perlas y nos duran eternamente. ¿Y cómo se cuidan las perlas? Por supuesto, no me las llevo al mar. Hay que llevarlas al mar. Yo me imagino ese collar de perlas y todas las perlitas diciendo, mi casa, como sé. O sea, en el mar lo único que nos pasa es que se nos pudre el hilo, se nos rompe el collar, estamos en arena, que la arena es índice dureza 7 contra carbonato cálcico o aragonito dureza 3,5, nos rayan, no. Hay un gesto fantástico, y con esto, por supuesto, mantenerlas extendidas, no hechas un burruñillo de esos que nos gusta meterlas en una bolsita, extendidas, a ser posible en un papel de seda. Y cada vez que nos quitemos un collar de perlas, le pasamos un trapito húmedo a las perlas y están nuevas. Porque es lo último que nos ponemos, eso lo hemos oído siempre. Pero ¿qué pasa? ¿Que no llevamos debajo maquillaje, perfume, estamos con la polución? Pues le quitamos esa capita y no la tenemos encima de la perla, que poco a poco se la va a ir comiendo. Son microcapas, es una perla cuando pierde sus capas externas o cuando se deterioran las capas externas, es como cuando nosotros tomamos el sol en verano y no nos ponemos crema hidratante. ¿Cómo se nos quedan las piernas ideales? Amparo. Esfoliadita, perdón, ya está, lo siento. Es que no, pero para el cuidado de las perlas. El mensaje que tenemos, pues claro, el nombre, pues lógicamente se quiere marchar, estamos todos encantados. Ya. Pero... No, el cuidado de la perla. ¿No hay más preguntas? Es que no les has dado tiempo, están bajo presión y si hubiera sido un poco la presión que has metido a lo largo de esta hora de conferencia... ¿Será que me la he tenido yo? Porque yo... Sí, claro. Bueno, muchas gracias a todos y os despido hasta el martes que viene, en el que vamos a hablar de otro tema apasionante: subastas de arte y joyas. Buenas tardes y hasta el martes.